Día 519 de nuestro diario y hoy el título es Efetá. Efetá, esta palabra hebrea, que para algunos puede ser muy conocida, pero para otros no sabéis lo que significa. Y como dice la canción, ábrete, ábrete. Y es que el Señor viene a abrir, a destapar la boca, los oídos, los ciegos. Pero vamos a ver que más que, como decimos siempre, ¿vale? Que los milagros de Jesús son mucho más que resolver situaciones y problemas o dificultades que pueda tener una persona. Vamos a ver que es algo, bueno, pues eso, pues es mucho más, ¿no? Dice así, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí lo tenemos al Señor, mira, por el territorio de Sidón, por el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Yo no digo nada, pero que nos vamos a Tierra Santa y que para muchos estos son nombres y para los que ya hemos estado, ya conocemos, tiene un paisaje y un lugar. Así que bueno, animaos, que nos vamos para Tierra Santa. Bueno, cierro, se acaba la publicidad. Le presentan a un sordo que apenas podía hablar. Si hay alguno que sepáis de logopedia, de toda la cosa, hasta donde yo tengo entendido, una persona, ¿vale? Todos aprendemos a hablar por el oído. Simplemente reproducimos los sonidos que aprendemos escuchando. De hecho, bueno, los niños, el idioma que hablan es el que escuchan hablar, ¿no? Y si los niños tienen padres de distintas lenguas, el niño aprende los dos idiomas simultáneamente. Y bueno, los que hemos estudiado música sabemos que al final el oído es lo que te hace cantar. Total, que una persona que es sorda pues va a tener dificultades para hablar. Hay gente que tiene problemas, aunque escucha perfectamente, pero tiene problemas en el aparato fonador y no puede hablar. Pero vamos a ver que el problema y la raíz de no poder hablar es que no puedo escuchar. Muchas veces las cosas van en cadena y no oír es la causa de no poder hablar. Bueno, hasta aquí, no sé si he dicho alguna brutalidad en el campo de la logopedia, pero vamos a la palabra, porque Jesús le coge al sordo, ¿no? Y le piden que le imponga la mano, y el Señor se lo lleva aparte, ¿no? Le mete los dedos, con su saliva le toca la lengua, y dice esto, Efetá, ábrete. Pues no es cualquier cosa que llevemos 519 programas dándole vueltas a la palabra de Dios, pero esto es una cosa, ¿vale? Y yo no sé cuántos de vosotros, pues bueno, tú ves los vídeos, a lo mejor hoy es el primer vídeo que te llega, o a lo mejor pues no te has perdido ninguno desde el primer momento, ¿vale? Y estamos escuchando la palabra de Dios, y no es cualquier cosa escuchar la palabra de Dios, y más cuando el Señor hoy viene a decirte, Efetá, y te abre los oídos. Cuando yo escucho la palabra de Dios, no como un dato bíblico, hay gente que se acerca a los textos bíblicos como el que se acerca a un cadáver para hacer una autopsia, analizar y buscar cosas anecdóticas y toda la cosa, porque la Biblia no es algo, es alguien que te viene a hablar y que nos viene a hablar, ¿no? Y el Señor nos abre el oído, y cuando el Señor te abre el oído y empezamos a escuchar a Dios, ya nuestra forma de hablar es muy diferente. No sé si los que sois padres, seguro, ¿no? Cuando tú escuchas a tu niño decir ciertas palabras, tú dices, ¿esto dónde lo has aprendido? Yo no te he enseñado a decir esas palabrotas. Eso es que lo habrás escuchado en otra parte y lo dices. Y según el pinganillo, como digo yo hablo mucho del pinganillo, porque en los dibujitos animados aparece el ángel y el demonio, ¿no? ¿Quién te habla al oído, no? El Señor te habla, el Espíritu Santo, pero también el demonio nos va diciendo, ¿no? Y generalmente vamos distinguiendo, con el tiempo uno aprende a distinguir, al principio no. Y al principio te das cuenta, pues eso, que tú escuchas todo sin filtro, ¿no? Qué desastre, no sirve para nada, nadie te quiere, esto no es justo, tú no te mereces esto, en fin, son el pinganillo del demonio, te va haciendo hablar, pues eso, la queja, la tristeza, todo me pasa a mí, esto no es justo, es que vas a ver, es que no sé cuándo. Pero hay gente que cuando Dios le abre el oído empieza a escuchar otra cosa y empieza a hablar de otra forma. Por eso dice que de lo que habla, ¿no? Lo que rebosa el corazón habla la boca, y de lo que rebosa el corazón es de lo que entra por el oído. Si no te habla Dios, ya te hablará el mundo, tú mismo o Satanás, que se insinúa el pensamiento como a Eva, ¿os acordáis? Oye, ¿cómo es que Dios te ha dicho? Oye, ¿tú te has fijado? No sé qué, con lo que tú vales y nadie te lo... En fin,
el Señor viene a destaparnos los oídos. Y por eso necesitamos escuchar a Dios y necesitamos escuchar la palabra de Dios, que todos los días hacemos este vídeo, y es importantísimo, fundamental, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luego cuando nos vamos a la calle, a cada uno a nuestras cosas, pues Dios nos sigue hablando. Pero no sé si tú y yo somos capaces de distinguirlo. Por eso necesitamos que el Señor venga y nos haga esto. Efetá. ¿Qué es lo que nos cierra a escuchar? Pues generalmente la experiencia del dolor. Muchas veces le decimos a Dios ¿por qué? Pero no estamos dispuestos a escuchar el porqué de lo que me ha dolido, ¿no? Pues hoy el Señor nos invita a escucharle, escuchar la palabra de Dios. Es verdad que la Eucaristía es el centro de la Iglesia, ¿no? Pero también la palabra de Dios, ¿no?, es fundamental, sobre todo cuando la escuchas, no pues eso, no como un dato bíblico, no como un dato anecdótico lo que Jesús hizo, sino lo que Dios me viene a decir a mí. Recuerdo mi primera parroquia, primera parroquia, allá por Medellín, en Bello, Santa Catalina Laboure, que no sé si hay alguien de por aquella zona que vea estos vídeos. De Medellín sí sé que lo veis algunos. Bueno, allá, ¿no?, de la estación del metro para adentro, muy bien. Se me ocurrió preguntar, recién empezando el ministerio, le decía yo a los niños de la catequesis, ¿qué significa que esto es palabra de Dios? Levantó la mano un niño con toda su simplicidad y dijo, Dios nos está hablando hoy. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Dios te habla. Y es que Dios te viene a hablar a ti y te viene a decir, ábrete, escúchame. Y lo primero que necesitamos para poder escuchar a Dios es callarnos. En este soliloquio, en este diálogo, soliloquio significa el hablar uno con uno mismo. En este diálogo interno que tenemos, a veces necesitamos callarnos. Y os lo dice uno que habla muchísimo, ¿vale? Ya os habéis dado cuenta, 519 programas hablando 10 minutos todos los días, tela. Y a veces tenemos que callarnos y escuchar a Dios, escuchar su palabra, parar. No todo es como yo pienso, no tengo la razón, no tengo por qué tenerla. Y necesito parar y escuchar. Dios me habla y yo necesito escucharlo. Y te aseguro que tú empiezas escuchando a Dios y tu forma de hablar y de ver la vida termina cambiando, así de automático. Hasta que al final, pues imagínate, todo lo ha hecho bien. ¿Quién hoy, con la que nos está cayendo entre el coronavirus, las crisis mundiales, la tercera guerra mundial de Rusia y Ucrania, que eso está que explota, más las dificultades del día a día, ¿quién puede decir, Señor, qué maravilla, todo lo haces bien? Estamos llamados a la alabanza, un pueblo de alabanza, es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, y solamente puede salir de nosotros un lenguaje de bendición cuando escuchamos al Señor todos los días. Y el Señor nos dice lo mismo, yo te quiero, tú eres mi hijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Así que nada, efetá, ábrete. Hasta mañana. Bueno, sabéis que el fin de semana compartimos con vosotros el programa semanal, no os lo perdáis, que ahora sí ya hemos podido, ya Antonio ha terminado su cuarentena de coronavirus y ya estamos retomando la grabación actualizada, ya no tomamos capítulos anteriores. Y bueno, sabéis que os podéis inscribir para veniros a Tierra Santa. Así que bueno, ahora sí, hasta mañana, o si no, hasta después del fin de semana, y vaya usted con Dios. Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta.